El conflicto de la cultura moderna, por George Simmel. 1. Introducción. 1. La teoría de la cultura de Simmel puede quizás sintetizarse esquemáticamente de la manera que sigue. Los seres humanos son comprendidos como creadores de cultura, tanto en el sentido propio de la producción cultural como en el de la apropiación de productos realizados por otros. Estas creaciones son objetos culturales que pasan a conformar la cultura objetiva. Obras de arte, dogmas religiosos, doctrinas filosóficas, teorías sociales y sistemas científicos, leyes y constituciones políticas, preceptos morales, entre otros, constituyen por acumulación la cultura objetiva. Por oposición, la cultura subjetiva se define como las maneras individuales de apropiación personalizada de la cultura objetiva. La cultura subjetiva es la meta final dominante, pero no puede haber cultura subjetiva sin cultura objetiva. El hombre requiere de objetos externos para plasmar sus creaciones subjetivas. En periodos de armonía, como en la época de los griegos, existía concordancia entre el crecimiento de ambas dimensiones de la cultura. Era posible utilizar la suma de la cultura objetiva para la construcción de la cultura subjetiva. Pero con el surgimiento de la modernidad, crece abismalmente la distancia entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva. Por efectos de la división del trabajo y de la irrupción frenética de la técnica sobre el ámbito de la cultura, los productos objetivados de la creación cultural se amplían en una medida tan veloz que contrasta con el crecimiento mucho más moderado de los modos subjetivos de apropiación. El rápido crecimiento de la cultura de los objetos, su aceleración progresiva, lleva a un creciente déficit de la cultura subjetiva, lo cual da por resultado una pérdida del alma ante la emergencia de una cultura objetivada y objetivante, cada vez más distante de las esferas subjetivas de las personas. El mundo reificado de objetos animados que aceleradamente proliferan por doquier se enfrenta a la vida, forzándola a adaptarse a sus contornos y estándares. Los objetos de la cultura, surgidos de la vida, una vez que se emancipan de esta, en vez de servirla, cargan contra ella, obligándola a adaptarse a sus lógicas y leyes. Como en la conciencia desdichada del ya enajenado, del yo enajenado, que Hegel había enunciado en Filosofía del Espíritu, y como en la imagen del mundo en que las cosas fantasmagóricamente se refieren y dominan a sus productores, según la descripción de Marx de fetichismo de la mercancía, la teoría de la alienación de Simmel recoge y continúa esos desarrollos cuyo punto de partida es el extrañamiento del mundo. Es la forma invertida del mundo, en la cual los sujetos toman la forma de las cosas, y éstas las de aquellos. En efecto, los escritos de Simmel sobre la cultura y la enajenación de la época capitalista se cifran en el tomo 1 del Capital. Siguiendo a Marx en su forma de apropiación de la noción hegeliana de trabajo, Simmel, en Filosofía del Dinero, trae el concepto de cultura del plano de las configuraciones espirituales al proceso social y material de la vida. El hecho de que el producto del trabajo de la época capitalista, un objeto claramente para sí, dotado de leyes propias de movimiento, haya de tener un carácter manifiestamente ajeno al propio sujeto que lo produce, es la situación dominante. De manera general, Simmel explica su perspectiva como una extensión de la teoría de la alienación de Marx, desde el ámbito económico hacia el de la cultura. Percibirá Simmel la alienación de la cultura en sus múltiples manifestaciones vitales. En todas ellas, los medios degradarán a los fines. La racionalidad del cálculo propia del mundo económico se extiende como un gas mortífero hasta los ámbitos más íntimos de la vida. Progresivamente, ya no tan solo los mundos de la política y la moral, sino también los del arte, la religión y la erótica, aparecerán colonizados por la racionalidad del dinero, cuyo carácter enajenado y enajenador se expresa en su voraz disposición a trastocar su carácter de original medio,
para devenir, en fin último, de toda acción humana. Simmel recupera así de la teoría de Marx la idea de una alienación que por obra de la inversión entre medios y fines configura un conjunto de mediaciones crecientes en las relaciones humanas, de estaciones intermedias que imposibilitan divisar los fines últimos. La conciencia resta en los medios. Pero las consecuencias a las que Simmel llega amplían el diagnóstico anterior. La mercancía sería un caso particular de cosa. La alienación no tendrá epicentro en la esfera del trabajo, sino que abarcará la creación de todas las esferas de la vida. En definitiva, las abstracciones del trabajo industrial alienado aparecerán como un caso especial de la alienación de la subjetividad creadora con respecto a sus objetos culturales. El desarrollo de la cultura moderna lleva a que ésta parezca cada vez más alejada de la esfera subjetiva de las personas. Cada vez más aumenta el abismo entre la cultura del hombre y la cultura de las cosas.